Buenos días, soy Jorge Poveda, profesor ayudante doctor de la Universidad Pública de Navarra. En primer lugar, me gustaría agradecer al Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento por permitirme presentar nuestro trabajo en este congreso. El trabajo del cual les voy a hablar está titulado De alumno a alumno, aprendizaje basado en proyectos de divulgación científica sobre biotecnología vegetal en estudiantes universitarios hacia estudiantes preuniversitarios. Bien, en primer lugar, me gustaría hablarles del aprendizaje basado en proyectos. Como todos sabemos, es una metodología de enseñanza-aprendizaje basada más bien en el necesito aprender del estudiante, cambiando ese debes aprender del profesor, ¿vale? Es una metodología activa en la cual surge un problema, una pregunta, un desarrollo de algo y mediante una investigación constructiva por parte de los estudiantes se consigue el objetivo que se pretende. Esta metodología permite el desarrollo de gran cantidad de competencias y de habilidades en los estudiantes. Por ejemplo, una mayor comunicación, mayor y mejor comunicación oral y escrita, el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento innovador, del pensamiento creativo, y además aumenta la motivación de los estudiantes por aprender sobre la materia. Por otro lado, dentro de este trabajo también vamos a tener la divulgación científica, que se va a basar en la utilización de diferentes estrategias para acercar la ciencia a la sociedad de una forma accesible. ¿Vale? Aquí vamos a tener diferentes estrategias, como pueden ser pues, documentales, prensa escrita, en las redes sociales, diferentes estrategias, pero que al final se basan en lo mismo. Lo que se obtiene en los ámbitos científicos, esa investigación complicada, acercarla a la sociedad de una forma que sea accesible tanto a personas de tercera edad como a niños, o sea, a toda la sociedad en su conjunto. Bien, por otro lado, vamos a tener dentro de este proyecto la biotecnología vegetal. Bien, la biotecnología vegetal se va a basar en la utilización de plantas para obtener o mejorar procesos o productos. Simplemente es eso. Dentro de esta biotecnología vegetal nosotros vamos a tener lo que se denominan las plantas transgénicas, que van a ser aquellas plantas a las cuales se les ha introducido mediante ingeniería genética información genética de otro organismo con el cual no puede reproducirse de forma natural. Por ejemplo, si cogemos un gen de un pez y se lo metemos a un tomate, eso sería una planta transgénica. Sin más, solamente eso. Bien, este proyecto bueno, antes de hablar de lo que se basa el proyecto, me gustaría indicar un poco la percepción en Europa y más en concreto en España con respecto a las plantas transgénicas. Aquí les muestro la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología que se realiza cada 2 años en España, la realiza el FECIT. La FECIT, esta es en concreto la de 2020, puesto que se publica el año siguiente de realizarse. Quiero decir, en el 2023 se publicará la que se realice en 2022. Bien, en esta hay una primera cuestión que se les hace un poco para saber el nivel cultural de las personas que se encuestan gran cantidad de personas. Bien, lo primero que se pretende es saber qué es lo que saben. Y en esto se hace una pregunta relacionada con plantas transgénicas, que es, ¿comer una fruta modificada genéticamente cambia los genes de la planta que la come? Bien, la respuesta correcta lógicamente sería que no. En concreto, ahora mismo, en el año 2020, el 85,2% de la población responde de forma correcta, pero existe todavía casi un 15% de la población que responde de forma incorrecta. Bien. Una vez conocemos el nivel cultural de la población, la pregunta es ¿qué percepción tienen con respecto a los riesgos y los beneficios de una tecnología? Aquí podemos ver pues, varias tecnologías que se les pregunta, como puede ser experimentación animal, inteligencia artificial y más concreto el cultivo de las plantas modificadas genéticamente, de las plantas transgénicas. Y vemos cómo en general la población española percibe como que esta tecnología tiene más riesgos que beneficios para ellos. En el caso, por ejemplo, de otras tecnologías como puede ser pues los aerogeneradores, ven más beneficios que riesgos en su utilización. Bien, a la vista de esta percepción social y lo que hemos mostrado, este proyecto de investigación docente lo que pretende es aunar
estas tres partes que hemos visto: aprendizaje basado en proyectos, divulgación científica y biotecnología vegetal. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? En un primer lugar, determinar si el aprendizaje basado en proyectos de divulgación científica en biotecnología vegetal, llevado a cabo por estudiantes universitarios, favorece el aprendizaje autónomo en divulgación científica, únicamente en divulgación científica, y promueve su vocación como comunicadores de ciencia. Y por otro lado, comprobar si alguno de los resultados de este aprendizaje basado en proyectos aumenta el conocimiento sobre biotecnología vegetal y divulgación científica en estudiantes preuniversitarios. Una primera parte con universitarios y una segunda con preuniversitarios, además de promover la elección futura de estudios relacionados con la biotecnología. Para ello, nuestra muestra de estudio, en concreto en el grupo de los estudiantes universitarios, fueron 38 estudiantes de tercer curso del grado en biotecnología de la Universidad Pública de Navarra. Sin embargo, por otro lado, el grupo de estudiantes preuniversitarios estuvo compuesto por 48 estudiantes de primero y segundo bachillerato de diferentes institutos de secundaria de la ciudad de Pamplona. La metodología utilizada en este aprendizaje basado en proyectos fue el desarrollo, por un lado, por parte de los estudiantes universitarios, de artículos cortos de divulgación científica de temáticas que ellos hayan elegido con respecto a las aplicaciones de las plantas transgénicas. Bien, todos estos artículos fueron publicados en la revista Espacio Ciencia y su recopilación fue publicada en este libro que tienen aquí, que es ¿Para qué sirven las plantas transgénicas? Breves historias de divulgación científica sobre biotecnología vegetal. Bien, por un lado realizaron estos artículos cortos y por otro, basado en esa misma temática de esos artículos, realizaron unas breves charlas de divulgación científica de 10 minutos. Bien, esas charlas son las que luego impartieron a los estudiantes preuniversitarios. Bien, ¿cómo se analizó el efecto de todo esto? Bien, en el caso de los estudiantes universitarios se llevó a cabo una metodología pre-test, post-test, se realizó una encuesta antes de este aprendizaje basado en proyectos y una vez se finalizó el proyecto de divulgación científica, y en el caso de los estudiantes preuniversitarios se realizó antes y después de recibir esas charlas de divulgación científica por parte de los estudiantes universitarios. Bien. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en este caso con los estudiantes universitarios? Pues vemos cómo tenemos un aumento en la puntuación final obtenida en esta encuesta justo después, después de haber realizado este proyecto de divulgación científica. En concreto vemos un aumento con respecto a la puntuación obtenida en las preguntas 4, 7 y 10, que pasaré a continuación a profundizar en ellas. La pregunta 4 habla del conocimiento con respecto a diferentes plataformas de divulgación científica o revistas online. Vemos cómo un porcentaje muy elevado en un primer momento no conoce ninguna de estas plataformas. Sin embargo, después de este proceso de desarrollo del proyecto de divulgación científica, todos, como vemos, conocen gran cantidad conocen las diferentes plataformas, incluso casi todos conocen, lógicamente, pues Espacio Ciencia, puesto que fue donde publicaron los artículos. Con respecto a la pregunta, ¿en cuál de los siguientes aspectos crees que la divulgación científica puede cambiar la sociedad? Vemos cómo en ambas encuestas todos ellos tienen claro que provoca un aumento, provoca la creación o el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. Sin embargo, vemos cómo existe una diferencia entre la primera y la segunda encuesta, pre y post desarrollo del proyecto de divulgación científica. Vemos cómo aumenta la percepción que estos estudiantes tienen con respecto a la importancia que la divulgación científica tiene en desarrollar una sociedad con menores miedos y perjuicios y más concienciada con el medio ambiente. Con respecto a la pregunta número 10, la cual era la pregunta directamente de vocación como comunicadores de ciencia, les preguntábamos si se planteaban realizar labores de divulgación científica una vez finalizada su carrera universitaria. En este sentido, vemos como en la primera encuesta pues prácticamente el 50% sí que se lo plantea. Sin embargo, tras realizar este proyecto de divulgación científica, vemos como más o menos el 80% se plantea realizar este tipo de actividades en su futuro, comprobando cómo, por un lado, con las otras preguntas vemos
un aprendizaje autónomo derivado del desarrollo de este aprendizaje basado en proyectos de divulgación científica, y en este caso en las vocaciones vemos un desarrollo de unas vocaciones de divulgadores científicos, en este caso gracias al desarrollo de este tipo de proyectos. Bien, con respecto a los estudiantes preuniversitarios, recordar que en este caso se basó en las charlas que impartían los estudiantes universitarios, se las impartiesen a estos estudiantes preuniversitarios de primero y segundo bachillerato. Vemos cómo, bueno, en este caso las encuestas fueron diferentes y se analizó no solo el conocimiento sobre divulgación científica, sino también el conocimiento sobre biotecnología vegetal en concreto. Vemos cómo cuando los estudiantes reciben estas charlas aumenta su puntuación final en estas encuestas de una forma significativa. En este caso también gracias a 3 preguntas, a un aumento significativo en la puntuación en 3 preguntas, la 4, la 7 y la 10, que no tienen nada que ver con las que hemos visto para los estudiantes universitarios. La pregunta 4 en los estudiantes preuniversitarios les preguntaba si consideraban que era necesaria la realización de divulgación científica por los científicos que trabajan en entidades públicas. Vemos como en la primera encuesta hay un porcentaje de alumnos que considera que únicamente deben realizar esta labor los investigadores científicos cuando les sobra tiempo. Sin embargo, después de haber recibido las charlas, el 100% de los estudiantes considera que esta actividad realizada por estos investigadores es totalmente necesaria. Con respecto a la pregunta 7 de biotecnología vegetal, se les pregunta si comer plantas transgénicas puede. En la primera encuesta varios estudiantes responden que puede modificar su información genética, puede provocar cáncer, puede provocar alergias. Sin embargo, el 100% de los estudiantes, después de haber recibido las charlas, considera que comer plantas transgénicas no tiene ningún efecto negativo para ellos. Por último, se les preguntó qué planes tenían para su formación futura, si realizarían algún tipo de carrera universitaria o de formación profesional relacionada con la biotecnología vegetal, como pueden ser pues dentro de la temática de biotecnología de ingeniería agraria, de ingeniería alimentaria, de biología, de diferentes temáticas. En este caso vemos cómo únicamente entre el 10 y el 20% de los estudiantes respondió de forma afirmativa antes de las charlas, y como existe un aumento más o menos hasta el 33% de los estudiantes después de las charlas. Es interesante destacar que este aumento no puede ser muy grande, puesto que hablamos de estudiantes que tanto en primero como segundo bachillerato ya más o menos tienen claro hacia dónde van a inclinar su futuro, o sea, qué es lo que quieren estudiar, puesto que todo eso lo tienen que tener planeado según van desarrollando su actividad académica en estos cursos, porque necesitan obtener una nota para poder alcanzar esas carreras, puesto que, por ejemplo, en el caso de biotecnología las notas son tan elevadas, es algo que deben de tener claro con anterioridad, y por eso no vemos realmente un aumento, aunque es un aumento considerable de las respuestas positivas de los alumnos. Aquí doy por finalizada la exposición y agradecer de nuevo al Congreso por permitirme realizar la exposición y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias.